Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Aranjuez del escritor antioqueño Gilmer Mesa. Empezamos el cuarto capítulo que se llama Las campanas. La primera vez en mi vida que vi una guitarra de verdad tenía 15 años. Me la enseñó Byron, el hijo de Wenceslao, quien era buen amigo de mi padre y un pintor tremendo de los que quedan pocos. La relación de ellos dos era extraña, porque no parecían padre e hijo, sino un par de amigos. Apenas nacido Byron, su madre enfermó, murió y los dejó solos en el mundo. Así que Wenceslao, sumido en la pena, se dedicó con fervor a la bebida y a su hijo, al que crió medio prendo y sin experiencia. Por ser artista y vivir como tal, nunca toleró en el hijo ortodoxia alguna. No fue bautizado en la iglesia de San Isidro como nosotros, sino en una quebrada, y en vez de cura fue asperjado por su padre, y tuvo por nombre el de un poeta, y no el de un protagonista de una telenovela como la mayoría de los chicos del barrio. Aprendió a leer solo en su casa de la mano de su papá antes de entrar a la escuela, a la que llegó tarde, con casi 9 años. Quería desentrañar los secretos que su padre decía se escondían en los libros por gusto y no por obligación, como el resto de muchachos de la misma edad y condición. Impulso harto difícil de comprender en una sociedad como la nuestra, en la que cualquier iniciativa educativa y de crecimiento personal apunta y tiene como objetivo primordial conseguir dinero para sobresalir y no el simple y encantador deleite del conocimiento por sí mismo, el cual es mal visto y criticado. Cuando lo conocí como uno de los sanos, el día de mi primer baile de baladas con mi inaugural novia, era un muchacho extraño, y tiempo después entendí que la extrañeza era la libertad que en esa época y edad no supe entender. Para todos, incluidos sus amigos los sanos, Byron era un raro, que es como la sociedad llana y procaz llama despectivamente a lo que no entiende, a lo que no se adapta a los códigos estipulados, vaya a saberse por quién, y en los que todos coincidimos como normalidad. Le gustaba el rock, cuando todo el mundo en el barrio era salsero, y no le importaba ni 5 centavos el dinero y la ostentación que a nosotros nos deslumbraban y nos hacían endiosar a quienes lo tenían, los bandidos de la cuadra. En principio para mí no era más que un nerdo, pero pasado el tiempo y los daños, cuando busqué compañía en personas distintas y bien alejadas de la esquina, encontré en él y su padre a mis amigos. Gente tan encantada de la vida que lograron lo que ningún otro pudo, devolverme un poco las ganas de continuar. Su padre primero fue amigo del mío, aun siendo tan distintos. Ambos eran tangueros de la vieja guardia, de aquellos para quienes ese género representaba una filosofía más que una música, que encontraron en sus letras la profundidad y el amparo para enfrentar una vida llena de baches. Siendo yo muy niño, los recuerdo sentados en la acera de la casa escuchando tangos sin conversar, sin mirarse siquiera, llenos de las palabras cantadas, como atendiendo a una lección que prorrumpía amplificada una grabadora destartalada, atentos a lo que los cantores decían, comunicándose apenas con gestos de aprobación cada que acababa un tema y brindando mientras empezaba el siguiente. Con el tiempo se alejaron porque mi papá abandonó para siempre la bebida después de que yo, a la edad de 6 años, le produjera un problema de 1000 diablos con mi mamá por haberme tomado al escondido un guaro que dejó servido en la casa en su última borrachera, privándolo de una de las pocas cosas distintas al trabajo con lo que lo vi disfrutar. Con Wence siguieron siendo amigos de la cuadra y cada que se veían se saludaban, aunque nunca más se juntaron en esa suerte de misa pagana que se inventaban cada tanto, improvisando una iglesia en su acera o la nuestra, para beberse la sangre de la música hecha guaro en su liturgia de 2 feligreses tangueros. Como una compensación generacional, mi adolescencia me hizo amigo de Byron, porque de niño solo tengo un recuerdo borroso de su presencia, y con él de su padre, que me hizo ocupar el puesto que el mío había dejado vacante hacía años. Así empecé a frecuentar su casa para conversar con ellos, escuchar música y a veces beber. Eran reuniones magníficas,
porque su padre sabía mucho de música y yo acababa de descubrir que ésta era mejor que la vida, más noble y solidaria que cuanto había visto y vivido. En esas charlas su padre nos descubrió las increíbles letras de Discépolo, Mansi, Gorrindo y tantos otros poetas suburbiales que él consideraba el Parnaso del arrabal. Nos mostró cómo todas las letras portaban un mensaje poderoso encriptado en el arcano lunfardo que nos enseñó a desentrañar, y nos reveló a sus vocalistas preferidos. Gardel, por supuesto, el feo Edmundo Rivero y el más grande de todas las voces tangueras salido de otro planeta, el colosal rey de los silencios, Roberto, el polaco Goyeneche. Wense muchas veces se quedaba con nosotros escuchando tangos mezclados con rock argentino, que era el favorito de Byron. En una de esas veladas lo escuché hablar por primera vez de las campanas. Siempre que se nos acababa el trago se imaginaba formas de agenciarse dinero que nos permitiera perpetuar la farra indefinidamente. Su fama como pintor había decaído por sus incumplimientos y desafueros etílicos. Había pasado de vender cuadros en galerías más o menos importantes de la ciudad a precios considerables y de tener a gente a granjearse el día a día haciendo retratos de niños en el Parque de Aranjuez los domingos. O lo que era peor para él, a ser contratado como pintor de brocha gorda con la sencillez que caracteriza a los habitantes de estos barrios que simplifican un oficio con el nombre y al saberse sus dotes como pintor, le encomendaban trabajos de tipo genérico, como pintar una casa o un letrero, cosa que al principio lo ofendía, pero que con el tiempo terminó resignado a su destino de pintor general de cualquier cosa para salvarse del borde de la inopia en la que vivía y realizaba estos encargos con desgano y descreídamente, pero los hacía. Una tarde, de regreso de uno de esos trabajos ingratos en el que el cura le había encargado pintar un mural de un pesebre en la parroquia de San Isidro, se sentó junto a nosotros a terminarse una media de guaro que traía empezada y con despecho en los ojos nos dijo: ¿Saben qué, muchachos? Yo sé qué nos podría sacar de esta pobreza tan hijueputa. Y se quedó mirando al horizonte. Su hijo le dijo entre risueño y extrañado: Yo también, papá, ganarnos la lotería. Wenceslao lo miró sonriente para decirle: No, mi hijo, la solución es robarnos las campanas de la iglesia de San Isidro. Su hijo y yo nos miramos y soltamos una sonora carcajada al unísono. Byron le dijo: Hombre, papá, vos sí sos muy charro y estás muy borracho. El viejo la tomó con calma y escurriendo la botella en su boca nos dijo: Ni borracho ni charro. Las estuve mirando bien y yo soy capaz de hacer unas iguales en Icopor para reemplazarlas y también sé a quién vendérselas a buen precio. Cosa que a mí me pareció una divagación divertida de borracho, como muchas que le había escuchado anteriormente, aunque esta vez en su mirada había algo real, la fe intacta del que ha sido un resistente. Dejó la botella vacía en el suelo y continuó: ¿Saben qué es lo mejor? Si se piensa bien la vaina, se puede hacer. Lo único que me falta es cómo transportarlas. El hijo, fingiendo interés, le preguntó: ¿Y cómo vas a hacer para desmontarlas sin hacer ruido? ¿Y cuando las vayan a tocar qué? El viejo se demoró un momento para contestar, como si en su cabeza tuviera todo resuelto. No hay problema, esas campanas no se tocan nunca. Los vecinos demandaron al cura por despertarlos a las 6 de la mañana los domingos para ir a misa. Él mismo me contó, y desmontarlas es fácil, si tengo ayuda. Y nos miró convidándonos con la mirada. Yo me apresuré a contestarle alargando la charada. Yo meto, Wenceslao. Miró pícaro y me dijo: Listo, mi hijo, le cojo la caña. Solo tengo que pensar cómo trasladarlas hasta donde el comprador. Ultimar algunos detalles y metemos de una. Dejó el tema ahí. Hablamos un poco más de todo y de nada, y al rato se acostó, arguyendo que era muy aburridor trasnochar sin beber. Yo aproveché su retirada para imitarlo y me fui a mi casa. La vida siguió iterativa,
y sin mucho sentido como venía haciendo desde hacía algunos años. Cada tanto los visitaba y bebíamos guaro cuando había con qué, y si no, nos hacíamos unas mezclas infames de vino barato con confites de menta que sabían a demonios, pero emborrachaban eficazmente. Otras veces nos parchábamos con los sanos a ver partidos de fútbol y tomar cervecita o simplemente para hablar de cualquier cosa que nos ayudara a pasar el rato. En los barrios populares, contemplar el paso del tiempo es casi un oficio. Sobra el ocio y juntarse en el desocupe sirve para hacer menos tediosas las horas. Hablar, mirar y compartir cualquier cosa que se tenga rinde frutos poderosos en el largo plazo, pues crea amistades totales que trascienden en el tiempo y en el espacio y mantienen unida a la gente aún después de que cualquiera haya encontrado algún destino para su vida, o al menos un trabajo transitorio. Siempre volvemos a la cuadra, a compartir con holgura las mismas horas de contemplación y vagancia, y así se nos va la vida en estas calles, tratando de derrotar a la muerte a punta de persistencia en el afecto. Un día cualquiera, Byron, que hacía poco había ingresado a la universidad pública a estudiar antropología, nos contó a Jairo, el Piojo, y a mí, que estábamos en la acera de mi casa, que tenía una banda de rock con otros muchachos de su facultad. Venían ensayando hacía días. Tocaban covers de rockeros en español porque no se le da el inglés a él, que era el vocalista. Iba a tocar en un bar de un amigo el siguiente sábado y nos quería invitar. Nosotros le dijimos, claro que vamos. Y nos despedimos porque se iba a ensayar. Antes de irse sacó de su mochila un libro de poemas y ofreciéndomelo me dijo, este sí te va a gustar. Antes me había mostrado libros que yo le recibía por amistad, pero que no leía nunca. O empezaba a leer y perdía el interés pronto, cuando me tropezaba con una metáfora elaborada o una palabra ampulosa. Este libro, sin embargo, era distinto. Desde la tapa, que era vieja y ajada, mostraba un nombre raro. Trilce, y su autor, César Vallejo. Muchas cosas que decía no las entendí, pero me gustó su musicalidad, la manera en que planteaba palabras para que fueran tomando forma, independiente de su significado que yo no comprendía. Era como jugar con las oraciones, como esos deportes de los que uno desconoce las reglas, pero disfruta viendo los movimientos de los atletas. Lo leí de un tirón y volví al poema que más me gustó, Masa, que después supe no hacía parte de ese libro, sino que lo habían metido ahí al final, entre otros del mismo autor, en esa edición pirata, y que hablaba de la muerte de un hombre, pero de una manera tan íntima y exuberante que no me pude zafar de él, y me lo aprendí de memoria. Y aún hoy lo recito cada que los tragos me traen a la memoria las imágenes de Byron y su padre. El bar resultó siendo un cuchitril de mierda al frente de su universidad. Llegamos a las 8. Jairo, Walter, el chino, que se nos pegó, Wenceslao y yo. Byron estaba al fondo en lo que haría las veces de escenario. Desde allá nos saludó. Nos sentamos en una mesa intermedia desde donde podíamos contemplar nítido el espectáculo. Pedimos guaro y cervezas para lubricar la conversación. Y a las 9:10 empezaron a tocar. Byron rasgó los primeros acordes de una canción hermosa, Brillante sobre el mic, de Fito Páez, en una versión acústica y sabrosona. Su padre apenas escuchó su voz se transformó. Su cara relucía de orgullo y absoluta felicidad. Y mientras nosotros brindamos al aire por nuestro amigo que se veía imponente detrás de un micrófono, Wence estaba tan embelesado que no tocó el aguardiente que tenía servido al frente durante la primera tanda de canciones. Una sonrisa rara señalaba la mueca del que siente que la vida ha valido la pena a pesar de lo jodido. Pero ver eso en un padre era extraño. En nuestros barrios, las que se encargan de los gestos cariñosos y reivindicativos son las madres. Ellos, en cambio, suelen ser responsables y trabajadores, pero secos en el trato, lo que les garantiza el respeto debido, y no cabe culparlos. Fueron criados en una sociedad que desprecia el afecto masculino y sus manifestaciones. Los hombres a lo sumo lo demuestran con actos y tratos alejados que por rebote caen en uno, pero hay que estudiarlos de cerca y con la pátina del cariño que de antemano se sabe que le tienen a uno y entenderlos como la máxima expresión del afecto que nunca pudieron demostrar.
Nuestros padres fueron castrados en su expresividad por la misma sociedad machista y altanera que castiga con burlas y rechazos cualquier síntoma de debilidad y enseña que querer es la más grande de ellas. Sociedad desquerida y criminal como ninguna, en la que mi padre nunca pudo decirme que me quería, y cuando ya viejo lo hizo, me lo dijo usando la tercera persona, como blindándose con eso, salvaguardándose de sí mismo, porque sonaba como que él quería fuera otro distinto a él. Siempre me decía: uno los ha querido mucho a ustedes, ¿cómo no los va a querer? Pobre mi viejo, tan temeroso de su amor. Por eso era raro ver a un padre pletórico de orgullo y alegría por su hijo. Wenceslao no despegó un momento los ojos de su vástago durante la hora larga que duró el toque. Aplaudió a rabiar cada una de sus intervenciones y apenas se tomó 2 tragos. Cuando terminó el concierto y Byron llegó a la mesa a saludar, su padre lo abrazó hasta asfixiarlo. Al soltarlo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Desde esa noche, Wenceslao estaba feliz, con la felicidad sincera del que ha cumplido en la vida, mientras que a Byron cada vez lo veíamos menos por el barrio, ocupado con las clases, los ensayos y con una novia que se había conseguido en la universidad y que terminó siendo corista de su banda. A veces lo veíamos pasar encartado con su guitarra en un hombro y un morral gigante en el hombro de camino a sus quehaceres. Nos saludaba desde lejos y los muchachos y yo nos alegrábamos al verlo. Comentábamos sobre lo raro que nos seguía pareciendo, pero con rareza y todo hacía parte del combo. Y era bacano que estuviera enrollado en lo que quería. Una tarde que logré juntar lo necesario para una botella de guaro y 2 paquetes de cigarrillos y decidí visitarlo para que nos la tomáramos escuchando música, me recibió su padre y me dijo que pasara, que su hijo no había llegado. Apenas le mostré el trago, se alegró. Sacó 2 copas y nos sentamos a escuchar tangos y a hablar. Cada que sonaba una canción que yo desconocía, me explicaba su procedencia, su autor, y mencionaba al intérprete y la orquesta. Yo sabía de su amplio conocimiento tanguero, pero esa tarde-noche entendí que hay gente para la que la música no es un divertimento ni una afición, sino una definición. Son en tanto música, son un devenir música. Wence devenía tango. No podía distinguirse en dónde acababa su vida y empezaba una canción o viceversa. Él siempre decía que su vida era un tango. Su obra también era tanguera, y hablando con él, entendí que la música nos determina, nos resuelve y nos concreta cuando la escuchamos con la devoción del creyente, trascendiendo la naturalidad del simpatizante y que su compañía abriga y protege y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos cuando entramos en ella con respeto y humildad. Él entendía las letras como mensajes trascendentales que la vida y el destino le enviaban, cifrados en las voces de esos cantores enormes. Me decía que de no ser por la música, él se habría perdido en el dolor cuando murió su esposa, y que su obra se habría apagado de no ser por su hijo y el tango, que a ambos les debía el haber podido continuar pintando, que su obra contaba eso, pero que, como no pudo apagar su impulso en las telas gracias a ellos dos, había terminado apagándose él y se dejó llevar a la tristeza y al alcohol, y que esa mezcla tan tanguera había sido la culpable de su deterioro, pero también del ímpetu que tomó su obra y su vida. Me mostró unos lienzos en los que me iba explicando lo que decía, pinturas poderosas que mostraban a su hijo recién nacido en valles desérticos, y una soledad infinita en donde al fondo se percibía al pintor, que observaba todo desde una atalaya. El motivo se repetía en varios cuadros, que eran hermosos y tristes, vigorosos y agónicos. Dejó las telas a un lado y sirviéndonos otro guaro me dijo: hermano, ojalá Byron se encuentre en la música, que la escoja como camino. Sería hermoso, una recompensa a tanta tristeza. La música lo va a salvar. No de sufrir, de eso nada nos salva, pero sí le va a dar la fuerza para resistir la vida,
para aguantar los malos trances sin volverse un resentido ni una mala persona. Ya tiene en qué descargar sus dolores sin hacerle daño a nadie, y eso es más de lo que muchos pueden tener, y lo único que yo como padre puedo desear para él. Que tenga la música en su vida me deja tranquilo y feliz. Y yo le dije, a mí la música también me parece increíble, el arte supremo, pero la profesión de músico es difícil e ingrata. Vivir de eso da mucha brega. El viejo, sonriendo y mirándome con una mezcla de desconsuelo y sabiduría, me contestó: ay, mijo, se puede vivir de muchas maneras, y entiéndame bien la obviedad. Se vive viviendo, solo eso, con hambre o llenos, a todos nos amanece el día siguiente. Lo importante es saber por qué se vive, el cómo viene con los vaivenes del tiempo. El dinero va y viene, y de verdad con la edad lo he comprobado. Eso que al parecer es tan importante para la sobrevivencia carece de sustancia. Yo nunca tuve plata, pero tampoco estuve tan achilado como ahora. Y cuando tuve gasté, y ahora que no tengo, aguanto. Pero mi esencia siempre ha sido la misma: vivir viviendo a tope en cada cosa, aplicarme al máximo en los buenos y en los malos momentos, disfrutando todo, las alegrías y las tristezas hasta agotarme. Y eso quiero para Byron. Del resto, de transitar los días con las pequeñas necesidades, no hay que preocuparse, porque como sea pasan, con abundancias o escaseces, igual pasan. Y más en este país donde todos terminamos comiendo mierda. Lo único que podemos hacer es escoger en qué vasija queremos servirla. Y el arte y la música son los recipientes más nobles que conozco. Habíamos pasado la media botella entre canciones y charlas, cuando abrieron la puerta y entró Byron con su novia. Después de saludar, se sentaron con nosotros. Nos pusimos al día de las informaciones puntuales. De pronto Byron, con una mueca de desánimo, nos contó que a la banda le habían invitado a un festival en la ciudad de Buenos Aires, que les daban hospedaje y comida, pero tenían que conseguir los pasajes y no iba a poder ir. Wenceslao se levantó como picado por una avispa y le dijo: ¿cómo que no van a ir? Eso es impensable. Una oportunidad de esas no la pueden desaprovechar. Y para Argentina menos. ¿Cuánto diera yo por conocer la tierra del polaco Goyeneche, de Gardel y la de los músicos que a vos te gustan? Vas a ir como sea. Byron lo observó desde su silla y, sonriendo con desaliento, le dijo: sí, viejo, sería una chimba, pero no alcanzamos a juntar la plata. Los tiquetes son muy caros y es dentro de un mes. El papá, sonriendo entusiasmado, le contestó: no, mi hijo, un mes es mucho tiempo. Con seguridad juntamos la plata, espera y verá. Y volvió a sentarse con un brillo especial en los ojos. El resto de la noche se mostró desconcertado. Con la mente en otro sitio, en una hora larga nos volteamos lo que quedaba en la botella. Yo quería seguir e intenté hacer ánimos en mis contertulios para comprar más trago, pero entendí que Byron y su novia querían estar solos, y Wenceslao divagaba en terrenos que no estaban a mi alcance. De manera que, encendiendo un cigarro, me paré y me despedí con un abrazo para ambos, y fui a la esquina a tomarme un par de polas con el Chino y Jairo, que estaban en la tienda. A eso de 4 semanas estalló el escándalo, cuando a las 10 de la mañana de un jueves de agosto una patrulla de la policía recogió en su casa a Wenceslao y se lo llevó preso, acusado por el cura del barrio de haberse robado las campanas de la iglesia de San Isidro y haberlas reemplazado por unas de cartón pintado. Yo me había conseguido un trabajo temporal armando tarimas que me consumía casi la totalidad del tiempo, y por eso no había vuelto a verlos ni estuve cuando lo apresaron. Pero los muchachos me contaron que cuando lo montaron esposado a la patrulla iba sonriendo, y cuando por fin terminé mi inicuo trabajo y pude averiguar por él, Byron estaba en Argentina y en la casa no había nadie, y los vecinos me dijeron que a Wence ya lo habían trasladado a Bellavista y que podía recibir visita los domingos. Entonces hice las vueltas, y el siguiente domingo, después de una fila de 3 horas y de una requisa infame, pude entrar al patio quinto de la cárcel para saludar a mi amigo, que al verme se puso muy contento y, sonriendo con picardía, después de sentarnos en unas bancas de cemento, me dijo:
Yo sabía que ibas a venir. Primero porque me estimas. Y segundo porque no te ibas a aguantar la curiosidad de saber cómo me robé las putas campanas. Y se rió con ganas. Le entregué una coca con comida, 3 paquetes de cigarrillos y algo de plata que había juntado mientras le decía, pues la verdad, hermano, que sí, vos sos muy figura. Me acuerdo el día que dijiste que la mejor manera de salir de pobres era robarse las hijueputas campanas. Pero a lo bien creí que estabas borracho y era por joder. Pero mira, a la final sí lo hiciste. Muy figura, lo bien. Pero bueno, después me contás. Lo importante era traerte este líchigo y saber cómo estabas. Sin dejar de sonreír me dijo, estoy re bien. Aquí me tratan al pelo. Nadie se mete conmigo y yo no me meto con nadie. Como me ven viejo, saben que no represento peligro alguno. Además, por ahí están el gurre y calidad que me distinguen del barrio y saben por qué caí y que soy sano. Antes me cuidan y gracias a ese par de malparidos aquí me dicen campana. Pero todo bien, me dan comida, la de ellos y hasta cigarrillos. Solo me hace falta el trago porque no hay forma. Lo único que se puede tomar es un destilado de papa horrible que hacen aquí mismo y que a lo bien ni yo, que he sido el más alcohólico del mundo, logro pasar. ¿Y mi muchacho cómo anda? Pues Güense, hermano, le dije, la verdad, solo sé que anda de viaje. La gente en la cuadra dice que se perdió por la jodedera de los tombos y del cura, pero no sé. Yo andaba trabajando hasta hace poco. Supongo que bien si está paseando. Él me dijo, no está paseando, está de gira. Se fue con la plata de las campanas. Me alegra, debe estar feliz. Y si él lo está, yo también. Y destapó la coca que empezó a comer con disfrute. Entre bocados me dijo, hermano, la verdad saber que el pelado está tocando por allá me convence de que no me equivoqué. La cagada fue que me pillaran. Y se volvió a reír con ganas. Yo lo secundé. Como las visitas duraban apenas una hora, que solo alcanzó para comer, desatrasarnos de su vida en la cárcel y enunciarme por encima el robo, me dijo antes de despedirnos. Pero como sea, me robé las hijueputas campanas. Los guardianes empezaron a sacar a los visitantes. Nos dimos un abrazo. Le dije que volvería a visitarlo cada que pudiera. Así que en las siguientes 3 visitas, mientras degustaba la comida que hacía mi mamá, me contó la historia completa. Desde que su hijo planteó lo del viaje, se dedicó día y noche a pensar en el robo. La necesidad de cumplirle el sueño aportó la determinación que le faltaba a su plan. Había pensado en el robo en verdad como algo posible de hacer, pero no por él, que ya estaba viejo y el brete era difícil. Empero, cuando oyó decir a su hijo que no viajaría por falta de dinero, el proyecto pasó de ser una fantasía a una posibilidad real y urgente. Entre más lo pensaba, más factible lo veía y se le volvió una obsesión. Pasó todas las horas de cada día de la siguiente semana tomándose una cerveza eterna y destemplada en la tienda del frente de la iglesia y entendió que era mejor emprender la subida a la torre por la cuadra contraria, desde un solar que circundaba la parroquia, y una vez conquistado el botín, sacarlo por ahí mismo. Luego pasó a la construcción de los bronces falsos. Su idea original del licopor se vino abajo cuando intentó moldear a escala una réplica en miniatura, partiendo de un bloque de ese material y se le hizo añicos en las manos. Era un material torpe que requería herramientas más precisas de las que Wense carecía. Tuvo que empezar a barajar posibles materiales, aunque a todos les encontraba un pero. El barro era muy pesado y necesitaba horno. Cualquier metal igual. Pensó hasta en plastilina, pero nada se adaptaba a su plan. Mientras encontraba la materia prima óptica, se aplicó con todo el rigor de su talento a dibujarlas con lujo de detalles, manteniendo una escala que le permitiera trabajar en un modelo lo más cercano al original. Con los dibujos listos, incursionó en materiales con los que nunca había trabajado, buscando la consistencia y duración necesarias. Periódico mojado, papel maché, plástico e incluso volvió al original icopor, pero derretido. Cuando estaba desesperado, encontró por casualidad lo que estaba buscando en el fregadero de su casa. Su hijo había dejado tirada una caja de huevo que al mezclarse con agua se volvió maleable. Wense la tomó para botarla, pero se le ocurrió echarle colbón y dejarla secar.
La caja adquirió una consistencia obediente y al rato se endureció con convicción de hierro, de manera que le compró todas las que pudo a cuanto reciclador se encontró e hizo todos los modelos a escala que pudo de las campanas. Su hijo me contó tiempo después que en esos días lo veía trabajando a toda hora, empegotado y sonriente, con una energía que no le conocía, sin entender bien qué era lo que hacía. Y como toda su vida había estado rodeado de materiales de pintura y escultura y de obras empezadas y abandonadas, el nuevo proyecto de su padre no fue una novedad, hasta el día en que logró adivinar la figura burda y algo endeble de una campana. A lo que Byron, acordándose de las injundias de su padre, le preguntó retóricamente: ¿No estarás pensando en serio? Antes de que pudiera concluir la frase, su padre dijo con una sonrisa amplia: Pues claro, ¿y entonces para qué estudiamos, pues, huevón? Los dos se rieron. Terminada la carcajada, su hijo le dijo: Viejo, yo sé que vos sos medio loco, pero esto es un robo y es peligroso, y más en este barrio, vos sabés. El papá, tomándose una cerveza recién destapada, le contestó: Nada es peligroso si se hace bien. Yo tengo todo calculado. El hijo continuaba escéptico. En el fondo creía que era otra más de las empresas descabelladas que cada tanto asaltaban a su padre, como cuando había querido pintar todos los postes del barrio con escenas de la Ilíada para que la gente conociera el poema épico en un recorrido por el sector. Pero se le agotó el dinero y el impulso en el primer poste de la cuadra y abandonó el proyecto, dejando a un Aquiles poderoso y sensual a medio camino. O cuando intentó montar un negocio de esculturas con pinos en las casas que tuvieran estos árboles, y nadie mandó nunca hacer el trabajo porque costaba mucho y porque en Aranjuez solo 10 casas tenían pinos y sus dueños ni siquiera sabían quién los había plantado. Intentó llevarse el negocio a otros barrios más poblados de esa especie, pero el tránsito era dispendioso e improductivo, así que declinó. O el último y más colosal de sus proyectos: transformar en grabados que contaran la historia del barrio desde sus inicios, los postes a los que odiaba por su aspecto torpe y rústico, su color gris construcción, como lo llamaba, y por su persistencia en afear el entorno. A diferencia de la anterior iniciativa de pintarlos, esta solo requería de su talento y paciencia. Empezó como siempre con los de la cuadra, pero como no tenía herramientas adecuadas, cuando intentó sacar el primer tajo con un cincel, el boquete se vino con medio poste y el pilote perdió contextura y firmeza y se vino abajo. Evitando una catástrofe, los alambres de la luz atajaron la caída y el saldo fue una llamada de urgencias a la central de empresas eléctricas para que arreglaran el desmadre y la pérdida de energía en la cuadra durante mediodía, contando con la suerte de que como el viejo era conocido por todos los vecinos, nadie dijo nada cuando fueron inquiridos por el autor de los daños. Desde ese día renunció para siempre a tratar de recomponer los desperfectos estéticos que veía en su entorno y volvió a su arte encerrado y personal. Por eso Byron creyó ver en este nuevo proyecto otra más de esas iniciativas con fecha de caducidad adelantada, y por eso también le siguió el cuento. Pero el viejo no decayó esta vez, y sintiendo que su hijo se solidarizaba con su idea solo por compasión y que, además de salir mal las cosas, lo iban a perjudicar en serio, decidió emprender el robo solo. Tampoco me llamó a mí para cogerme la caña como me anunció el día en que borracho habló de eso, con lo que se creaba un problema mayor. El plan de por sí era sinuoso, pero realizarlo en solitario era casi imposible. Después de encontrar el material y empezar la construcción del modelo definitivo, volvió al problema original y palmario del proyecto: cómo transportar las benditas campanas. En una de sus tardes contemplativas en la tienda frente a la iglesia que había convertido en su legación temporal, le cayó providencialmente la solución. Por todo el frente de su cara pasó una de esas carretas tiradas por un caballito famélico y desgarbado, que en mi ciudad le conocen como zorras, transportando un rimero de escombros de alguna construcción vecina, e inmediatamente alzó la cabeza para medir con la vista la dimensión de las campanas, y su sonrisa fue la confirmación
de que había hallado el medio eficaz y adecuado para sus fines. Pidió un paquete de cigarrillos y se fumó uno sonriendo plácidamente. Solo que no fue fácil convencer al dueño de la zorra. Tuvo que esquivar la verdadera intención y ocultar la realidad de la carga. Pero después de media de guaro y la promesa sustancial del pago en efectivo, logró la anuencia del zorrero. El meollo era que el hombre demandaba la mitad del pago por adelantado. Pero Wenceslao pensó resolver un problema a la vez. En su momento miraría de dónde sacaba el importe requerido. Ahora lo esencial era continuar con el plan y apurar los últimos pormenores. Había convenido con el conductor que la operación la llevaría a cabo en una semana. El siguiente miércoles, por ser el día en el que menos gente circulaba en la madrugada, lo importante era no fallar porque solo tenía una oportunidad. De manera que decidió repasar su plan en la práctica. Cada noche se escurrió en el solar y trepó una y otra vez hasta que lo vencía el cansancio. Cuando hubo dominado la escalada, dando los ladrillos de la pared a manera de improvisadas escalas, en el campanario se dedicó a entender la manera de desmontar el mecanismo sin hacer ruido. Hubiera agradecido una cámara fotográfica para registrar el diseño y repasar su desmonte en su casa. Pero como no tenía, se llevó consigo una libreta y un lápiz y dibujó características y pormenores del soporte de las campanas. Ya frente a ellas, notó su real tamaño y le parecieron más pequeñas que el modelo que tenía, pero sabía que con algunos ajustes podía solucionar ese impasse. Luego envolvió el badajo en su camisa y meneó la campana para adivinar su peso, con lo que un verdadero lío apareció. Las campanas pesaban demasiado para desmontarlas y bajarlas por los techos. La preocupación lo aguijoneó en serio y se bajó del altozano en asedio borrascoso de inquietud. Se fue a su casa a luchar contra el insomnio hundido en dudas y como el sueño nunca llegó, abotagado de pensar en bucles sin resolver lo urgente, decidió tomarse media de alcohol que tenía guardada para un caso de necesidad extrema o de impertinente amure, y ningún momento cumplía mejor con ambas prerrogativas que ese. A las 6 de la mañana, con la botella casi tocando su fin, se encontró una solución que, aunque no lo dejaba del todo contento, era preferible a nada. Le contaría al zorrero su plan y le aumentaría el monto, pactado para comprar su ayuda y su silencio. Ese día Byron se levantó a las 7 y vio a su padre congestionado por la ingesta y el desvelo, y creyó que se trataba de un incipiente guayabo que ganaría en intensidad con el transcurrir de la mañana. Lo saludó formal como siempre y esculcó en vano los cajones en busca de algo para desayunar. Sin hallar nada le dijo a su padre: «Estamos vaciados otra vez, qué maricada». El papá sacó del bolsillo el último billete de 2,000 pesos arrugado y le dijo: «Vea, mijo, pille a ver pa' qué le alcanza». Byron dijo que él también tenía como 5 lucas, que iba a ver cómo los hacía rendir. El viejo sonriendo dijo: «Tranquilo, mijo, que esto va a ser por poco tiempo». Byron desde la puerta le contestó con un despectivo: «Ajá». Wenceslao se despertó casi a las 5 de la tarde. Se bañó y salió con la idea de encontrar al zorrero y proponerle un trato. Lo encontró cerca de la construcción de una próxima estación del metro, en una manga donde parqueaban los zorreros y sus animales a esperar algún trabajo. Lo llamó a un costado y sin preámbulo alguno le soltó su propuesta de golpe. El hombre lo dejó terminar y poniéndole cara de incredulidad, se largó a reír mientras le decía: «Usted está muy loco, hermano. Yo sí me las huelía que su propuesta era una pendejada o un chueco, y resultó siendo las dos cosas. No, hermano, yo no le jalo a eso». Y se alejó riéndose estruendosamente, dejando a Wenceslao frustrado, carcomiéndose en iras malas, sintiendo que su plan terminaba ahí. Tanto pensar y darle vuelta angustiado en vano. Su suerte dependía de un tipo corriente y batiente que tuviera una zorra, clave en el proyecto. Se fue atristado, con la sombra del fracaso persiguiéndole, cómo hacer para cumplirle la promesa a su hijo. Siempre que sentía ese fardo quería beber para acallar las voces que lo estropeaban a gritos.
pero no tenía ni un peso en el bolsillo y en su cuerpo la sed infinita del licor. Apenas era viernes y los retratos del parque los hacía el domingo. No tenía de otra, tendría que empeñar algo. ¿Pero qué? Ya casi todo lo de valor había ido a parar al monte de Piedad. Le quedaba únicamente el televisor viejo que de seguro rechazarían en el empeño y la nevera. No había de otra. Iba a ir por ella. La limpiaría y se la llevaría a ofrecerla. Pero era una nevera vieja y grande, así que tragándose su orgullo dio media vuelta sobre sus pasos y buscar al zorrero para que le cargara la nevera. De vuelta a la manga, los colegas del zorrero, riéndose entre dientes, le informaron que el hombre se acababa de ir. Pensó en desistir, dejar las cosas como estaban, aguantarse la mure, el desánimo y la congoja en seco. La verdad, las ganas de beber las soportaba. El problema era la tristeza. Aguantarse eso que tenía en el pecho en sano juicio era demasiado. Así que haciendo de tripas corazón, fue hasta el grupo de hombres que conversaban desganados y le dijo al más serio y viejo que necesitaba trasladar una nevera. El hombre le indicó el costo, que Wenceslao aceptó siempre y cuando le pudiera pagar después de comprar el empeño. Convinieron en eso y se encaramaron a la carreta. Salieron de la manga y el hombre, ajustándose un sombrero viejo que adornaba su cabeza alopécica, le preguntó al hombre: ¿con que usted es el que piensa robarse las campanas de la iglesia? Wenceslao escuchó esas palabras como agujas enterradas debajo de las uñas. Lo ganó una rabia brutal contra el antiguo zorrero que no solo había echado por tierra su plan, sino que había divulgado a todo el mundo su intención. Con amargura en la voz le contestó un lacónico y tajante ajá. El otro viejo le dijo: pues mire usted que a pesar de las burlas de esos mamones hijueputas, a mí me parece buena idea. Si usted tiene cómo venderlas, o lo pensaba librar como chatarra, porque así no valen nada. Güense cabizbajo y entre dientes le dijo: no, qué chatarra ni qué nada, yo tengo a quien vendérselas, en buen billete, sino pa' que las bregas. El chofer continuó: entonces, ¿cuándo va a hacer esa vuelta o qué? El otro le dijo: no, hermano, eso murió. Antes era difícil, pero ahora que ese hijueputa compañero suyo le contó a todo el mundo, es imposible. El viejo zorrero le dijo: pues ni tan imposible si usted lo pensaba hacer. ¿Pero si lo tiene bien planeado? Güense, por seguir la charla, continuó: bien planeado lo tengo, pero necesitaba ayuda y plata para pagarle a ese perro. Además que me falta terminar las campanas de reemplazo. Tengo una lista, a la otra le falta, pero tenía hasta el miércoles, que era cuando me las pensaba robar. El viejo, en un tono parejo y veraz en la voz, le dijo: hermano, ¿por qué no se olvida la nevera y vamos a terminar la puta campana que le falta y nos las robamos hoy? Yo tengo el transporte y me apunto a ayudarle. ¿Usted sí tiene a quién vendérselas? Wenceslao volteó a mirarlo de frente. Recuperando la sonrisa que alumbró el rostro al contestarle: claro que tengo a quién, y con usted y esta carreta se puede, pero hoy es un día muy transitado. ¿Y qué? Contestó el otro. Igual nada se pierde con intentarlo. Si la vemos muy difícil nos abrimos y lo intentamos otro día. Yo no tengo nada mejor que hacer. Pues hijueputas, dijo Wenceslao, hagámosle de una. Vamos a mi casa a terminar la campana, hermano. Y no tiene ahí pa' un par de polas para la sed y la inspiración. El otro le dijo, sacando 10,000 pesos del bolsillo: ¿qué carajo? Compre 4 y unos cigarrillos, que mañana a esta hora vamos a tener plata. Muy bien, bueno, vamos a dejar por ahí, vamos en la página 90. Esto está muy bueno, este robo, estas campanas, solo a esta persona se le podía ocurrir semejante locura. Gracias por escucharme, gracias por darle me gusta a este video y por compartirlo con otras personas para que también disfruten de este viaje mágico por Aranjuez. Nos escucharemos pronto.